Jonás, capítulo 1. Jonás capítulo 1, hermanos. Empezamos hace unos domingos la serie de Jonás, uno de los pocos profetas que vieron varias cosas, como un avivamiento tan grande como el que se ve en el libro de Jonás. Y eres el cuarto mensaje del libro de Jonás. Vamos a leer, hermanos, Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 6. ¿Ya lo tienen? Voy a leer yo versículos del 1 al 5 y luego quiero pedirle que me acompañe a leer el versículo 6 en el que vamos a meditar en esta hora. Vamos a prepararnos para la lectura y después de esto será bueno orar a Dios que nos ayude en este tiempo. Dice la palabra de Dios: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El imperio asirio fue de lo más violento, lo más cruel en sus conquistas, y por eso dice aquí Dios que su maldad había subido delante del Señor. Versículo 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Tarsis era posiblemente lo que es el territorio de España. Esta ciudad estaba en España, entonces tendría que viajar a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave, un barco que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Puede imaginar qué tan grande sería esa tormenta como para que los marineros pensaran que el barco se partiría? Versículo 5: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Todos juntos dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Puede imaginar a Jonás en uno de los camarotes dormido? Yo pensaba en el adormecimiento. De hecho, yo le llamé a este mensaje el adormecimiento espiritual. ¿Oramos? Señor, te quiero dar gracias por el privilegio de compartir tu palabra con mis hermanos. Te ruego que tú me uses como tu voz, como tu instrumento para compartir lo que tú quieres hablar a tu pueblo. Dirige mis pensamientos, mi corazón, mi mente, mi habla, pero también dirige el oído de todos nosotros que habremos de escuchar tu palabra. Te ruego que tú des algo a cada creyente en esta tarde, de manera que nos vayamos sabiendo que tú nos hablaste al corazón. Ayúdanos, Señor, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el estar adormecidos tiene sus riesgos. Uno de los tiempos más difíciles para mí en cuanto a dormirme fue cuando estaba en la universidad. En la universidad, pues viajaba 1:30 a la universidad, estaba todo el día ahí, y en la tarde noche me regresaba otra 1:30
si bien me iba por el tráfico, de manera que a veces me dormía ya en el camión, me perdía de cansancio. Y algunas veces me pasé de mi parada, en vez de bajarme donde debía, ya me despertaba el chalán del conductor y decía, señor, ya llegamos, o muchacho, ya llegamos. Y ya yo me despertaba, y además de que estaba bien cansado, todavía tenía que caminar de regreso unos 20 minutos a mi casa cuando me pasaba. Quizás a alguno le ha pasado, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de México es muy, muy común que las personas se duerman en el transcurso del traslado de su camión, o su metro, su autobús, porque son traslados muy largos. De verdad que en otros lugares, en otros países, si usted le dice a alguien que algo queda a 20 minutos de distancia, ya es lejos, 20 minutos. 40 ya está al otro lado del planeta. Pero yo que viví en otros países, viví en Estados Unidos, he visitado otros países, y 20 minutos es algo ya retirado. Ahora imagínense, si yo les digo, a la universidad yo me fui todas las mañanas por 4 años, hora y media de ida, hora y media de regreso. Eso no lo entiende alguien que no vive en la Ciudad de México, pero usted que vive en la ciudad lo entiende. Algunas veces en medio de mi adormilamiento aprendí casi a dormirme parado. No sé si alguna vez le ha tocado a usted, pero yo sé que no me lo va a creer, pero de verdad algunas veces casi me dormía así. No sé qué hace el cuerpo, que se queda como trabado. No es que se siga agarrando, es que se queda ya trabado y se queda dormido. Y no sé si ha visto a gente también que está dormitando así. Me acuerdo que a veces un hermano me dijo que estaba dormilándose en el camión así, y de repente que baja la mano y le pega a la persona, le pone un zape bien fuerte. Y pues el hermano, perdón, disculpe, no fue mi intención, me estaba quedando dormido. Y pues el hermano ya no se durmió en todo el camino, y la persona tampoco. Estaba miedoso de que le volviera a zapear, ¿verdad? No sé si alguna vez le ha pasado alguna anécdota así, pero el adormilamiento es muy peligroso. Cuando yo dormí por mucho tiempo, poco tiempo más bien, cuando estaba en el colegio bíblico, realmente ahí, hermanos, llegaba un momento que dormía 4 horas al día por 6 meses, y no tenía día de descanso. Era de lunes a viernes de escuela, trabajaba hasta las 12, 1 de la mañana, me despertaba a las 4:30, 5, a veces oraba, a veces me quedaba dormido mientras oraba, depende del caso. Y luego el viernes en la noche, en la tarde, viajábamos a mi iglesia madre, servíamos el sábado en ganar almas, en visitación, en actividades de la iglesia, domingo servicios en la mañana, comíamos ahí, en la tarde, en la noche íbamos a convivir con algunos jóvenes, y luego en la noche viajábamos de regreso a Lancaster unas 2 horas. Y algunas veces me tocaba manejar, y era de las manejadas más difíciles, hermanos, porque los demás estudiantes que iban conmigo en la camioneta se echaban su coyotito, y entonces todos dormidos, yo cansado y yo manejando en oscuridad plena. No, hermanos, yo aprendí a manejar descalzo, aprendí a subir mis pies y poner mis pies de chinito mientras manejaba, en posición de loto, nada más con el cruise. No sé si usted sabe qué es eso, pero puedo poner la camioneta para que maneje a cierta velocidad sin que esté pisándole, y ya yo iba sentado de posición de loto toda la autopista de noche. Algunas veces tuve que comprarme un Monster, que es una bebida energética, para que me dejara despierto toda la madrugada, porque todavía tenía que llegar al colegio a veces a leer. Algunas veces cafés bien fuertes, algunas veces prendía el aire acondicionado en la cara mientras manejaba, algunas veces manejaba a posición viejito así, con la ventana casi salida, para no dormirme, ¿verdad? Y trataba de quedarme despierto, porque era mi vida más la de otros 4 o 5 estudiantes. Y en una ocasión que iba manejando, ya estaba a punto de llegar a Lancaster, ya estaba en la ciudad de Lancaster, ya no tenía que llegar al dormitorio, al campus, pues. Y según yo iba manejando, pero de repente abro los ojos y estoy en sentido contrario. Y bendito Señor, no había nada ni nadie, ni mis amigos me vieron, entonces yo nada más así lentamente me regresé. No sabían ellos que estuvieron a punto de partir al cielo conmigo. Es muy difícil eso del adormilamiento, es muy difícil. Y a veces el adormilamiento se contagia. Cuando fuimos a dejar a mi hermano Sandiel, pues nos fuimos a dormir a las 12:30, a las 4:30 nos levantamos para ir al aeropuerto, y
Y de regreso mi mamá dijo, mi papá Darío, mi mamá y yo llevamos a Sandy al aeropuerto. Y mi mamá dijo, no, yo me voy atrás, yo se voy a acostar. Y pues de modo, a mí me tocó al frente de copiloto. Pero yo me venía durmiendo. Yo no quería dormirme porque le iba a pegar el sueño al papá Darío. Entonces yo estaba así como que haciendo el valiente, ¿verdad? Pero el adormilamiento también se contagia. No sé si usted se acuerda de algunas ocasiones cuando se ha sentido así, ¿verdad? Adormilado, o al manejar, o en su vida, o en alguna situación. Pero hermanos, realmente el adormilamiento es muy riesgoso, muy peligroso. Me acuerdo una vez, una dama la vi durmiéndose en el camión. Y de repente estaba con el pico inclinado. Y yo estaba frente de ella, frente a frente, en esos como, ¿cómo se llaman esos? Sí, no, los camiones esos naranjas de antes. RTP, ajá. Y yo estaba viéndola. Y de repente le empieza el hilito de bendiciones recorrer. Yo me estaba riendo de ella, disculpe, pero yo me estaba riendo porque era tan chusco, y ahí escurriendo la bendición, ¿verdad? Y ya despertó y así como, y ya como que si nada había pasado. Y yo pues no quise reírme en su cara, entonces ya nada más como que disimulé, ¿verdad? Pero hermanos, a todos nos ha pasado algo chusco o algo complicado o riesgoso respecto cuando estamos adormilados. Ahora, de la misma manera, hermanos, en la Biblia nos habla de una historia también un poco chusca, pero seria, acerca de un joven que estaba en la iglesia y de repente se duerme y que da el costalazo. Dice la Biblia que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al siguiente día y alargó el discurso hasta medianoche. Así que, hermanos, es bíblico. Si yo de repente me quiero ir predicando hasta medianoche, amén. Nadie dijo amén. Uno sí dijo amén. Pablo se alargó hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Hermanos, tengan cuidado, se va a dormir, va a dar el porrazo ahí al lado, ¿okay? Entonces tengan cuidado, hermanos. Por eso nosotros no estamos cerca de las ventanas, ¿verdad? Por si alguien se duerme, no vaya a dar el porrazo ahí, hermanos. Pero hasta en la Biblia hay situaciones donde el adormecimiento cobra víctimas. Ahora, hermanos, pero lo que quiero que usted piense conmigo un momento es que también existe el adormecimiento espiritual. Cuando Jonás estaba dormido en el camarote, a mí me impacta el sueño tan pesado de Jonás. Porque dice la Biblia que cuando Jonás estaba ya dormido, había ya una tormenta que sacudía, que tenía a los marineros temblando de miedo. Y Jonás no estaba ni despierto. Y yo creo que Jonás era de la Ciudad de México, hermanos. Porque Amitai, ahí dice, ¿verdad?, que era hijo de Amitai y que era de Galilea y de Gat-Efer, dice la Biblia. Seguramente Gat-Efer estaba en la Ciudad de México, en algún pueblo de aquí. Porque como para que te subas un chimeco y te duermas de aquí hasta allá, no puedo creerlo, ¿no? Uno no siente, ¿verdad? Usted ve ahí luego la gente perdida y pasa el camión y se pasa a los altos y todo, y no se despierta. Y yo pienso así en Jonás. Lo que me hace pensar es que yo pienso que Jonás no estaba dormido porque tenía sueño. Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios, estaba en desobediencia, tenía su comunión rota con el Señor. Y lo que más se le ocurrió es, yo creo que en su interior había mucha incomodidad, de manera que él prefirió irse a dormir intentando no sentir lo que sentía interiormente. Tal vez. El punto es que estaba adormilado, hermanos, estaba en un adormecimiento tanto físicamente dormido como también adormilado espiritualmente. Ahora, hermanos, quiero que vean que de la misma manera que Jonás estaba dormido y también adormecido espiritualmente, es posible que los cristianos nos adormezcamos
Cuando uno se adormece espiritualmente es un asunto muy peligroso en nuestra vida y podemos caer en tremendos riesgos. En el caso de Jonás desobedeció a Dios, no quiso ir a Nínive, pagó su boleto para irse en contra de la dirección que Dios le mandó. Jonás no tenía que usar ni barco para ir a Nínive, era por tierra, pero él decidió irse en sentido contrario al puerto más cercano, a Jope, y de ahí irse lo más lejos de donde Dios le había llamado. Pero yo pienso, hermanos, en que así como una persona dormida no siente, también el adormecimiento espiritual causa insensibilidad espiritual. Por eso es que cuando un cristiano está adormecido no le importa las penas de la gente ni el hecho de que la gente esté en su camino al infierno si no recibe a Cristo. Hermano, yo quiero que usted piense un momento conmigo esto. Usted y yo vivimos en la Ciudad de México y estamos acostumbrados a ver un mar de gente en todas partes, pero si usted no tiene cuidado, usted va a empezar a ver la gente y le va a importar nada llegar a su trabajo, pero no se va a dar cuenta que la gente que está ahí necesita de Cristo, que no conocen al Señor. Pero eso, el estar viendo la necesidad constante nos hace insensibles, tal como un médico o una enfermera que tratan con tantos enfermos que a veces hasta se hacen insensibles y ya, a ver, párese, a ver, venga, le voy a lavar, órale, ay, no sea chillona, órale, y ay, así, como si fuera un caballo, ¿va? Que no siente. Bueno, yo creo que a veces sienten, ¿no? Pero no se quejan. Pero al menos no sabemos, ¿verdad?, qué tanto dolor causan los animales, pero a veces algunas enfermeras se hacen tan insensibles de tanta necesidad que ven. Y hermanos, eso mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros ven, ¿cuántas veces usted ha escuchado que es importante ganar almas? ¿Cuántas veces ha escuchado que la gente se va a ir al infierno si no conoce a Cristo? ¿Cuántas veces usted ha pensado en tanta gente que necesita del Señor? Pero a veces eso nos causa adormecimiento espiritual y nos causa insensibilidad, así como Jonás no sintió la tormenta. Es posible que usted no se dé cuenta y no sea sensible a las cosas de Dios. Hermanos, cuando una persona es espiritualmente muy allegada al Señor, lo primero que hace Dios es hacerte sensible a las necesidades de la gente, a las cosas espirituales, sensible al pecado. Porque cuando una persona está adormecida puede pecar y no pasa nada, y siente que no es gran cosa. Perdón, Señor, ya, ahora sí, voy a intentar echarle ganas, ya no quiero repetir eso, pero bueno, pues, no pasa nada. Pues. Pero cuando uno se hace sensible, uno es sensible al pecado, uno es sensible a la gente que está en necesidad. Y por eso, hermano, yo quiero que usted piense conmigo un instante cómo un cristiano adormecido pierde sensibilidad. Y luego también, hermanos, es indiferente. Una persona adormecida espiritualmente es indiferente. Jonás estaba ahí dormido, pero no se veía mucho que le importara que la gente iba a perecer. El versículo 6 dice que él estaba dormido y el patrón de la nave se le acerca. Yo creo que imagínense, está sacudiéndose el barco, tronando como que se va a romper, lloviendo, y entonces empiezan a clamar a sus dioses, y entonces el patrón de la nave va a tocar a todos los camarotes, si es que hay varios, y les dice: levántense, ayúdenos. Y entonces, y de repente abre la puerta y ve a Jonás dormido y le dice: ¿qué tienes, dormilón? Yo creo que lo único que se escuchaba en el camarote de Jonás eran sus ronquidos, ¿verdad? Y yo creo que la pregunta no despertó a Jonás, porque a Jonás le dice: ¿qué tienes, dormilón? Pero si una tormenta no despertaba a Jonás, ¿usted cree que le va a despertar el patrón? Yo creo que el patrón tuvo que moverlo y sacudirlo, como algunos de los jóvenes, ¿verdad?, que los tienes casi que resucitar para que despierte, ¿verdad?, de tan adormilados que están, ¿verdad? Y entonces yo creo que tuvieron que sacudir a Jonás, y Jonás de repente, yo creo que despierta todo alterado, como cuando a ti te despiertan y te sangolotean. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿A dónde vamos? Y no sabían, yo creo que ni sabía dónde estaba. Y el patrón de la nave le dice: ¿pero qué tienes en tu cabeza, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Usted cree que Jonás dormido le importaba a la gente que estaba a punto de perecer? No. Y eso pasa con nosotros, hermanos.
Yo creo que un problema muy grande entre los cristianos es que estamos tan adormecidos espiritualmente que no nos importa que otros perezcan. Mientras tú estés bien, mientras yo vaya a mi iglesia y a mí me prediquen y yo y mi familia estemos bien, todo el mundo que se vaya quién sabe a dónde. Y eso no es un corazón correcto, hermanos. ¿Está conmigo? Un cristiano realmente espiritual le preocupa la gente sin Cristo. Jóvenes, no puedes decir, no, es que no me importan mis compañeros del trabajo, de la escuela. Tú no puedes decir eso. Tú estás dormido espiritualmente. Tú eres un dormilón. Hermano, hermana, si usted y yo tenemos pecado y pareciera que no pasa nada, usted y yo estamos dormidos, dormilones espiritualmente. Y hermanos, ¿cuál es el problema? Estamos viendo algunos síntomas de cómo siente un adormilado, pero el problema no es nada más dormirse espiritualmente. El problema es que Satanás está buscando a quien devorar, y los primeros que agarra son los que están adormecidos espiritualmente. Ahora, hermanos, quiero que usted se cuestione y se ponga a pensar si usted está en avivamiento espiritual o usted está adormilado espiritualmente. A propósito, si usted no tiene guerras espirituales, usted está bien dormido. Porque una persona que está avivada espiritualmente, que está activa, pues tiene constantes ataques. Por eso, hermanos, es que nuestra iglesia es atacada espiritualmente, porque esta iglesia trata de estar activa y despierta y estar velando. Por eso la Biblia, hermanos, en varias partes nos dice velad, ¿sí? Varios versículos nos dicen velad. Por ejemplo, vayan a uno sin perder el libro de Jonás, vaya al libro de 1 Pedro capítulo 5. Versículo 8, 1 Pedro 5, 8, por favor, vaya rapidísimo. Y cuando la Biblia usa la palabra velar, es porque está asumiendo que algunos cristianos se están durmiendo, ¿sí? O si no, ¿para qué yo le digo, hermano, despiértese? ¿Para qué le digo eso si todos están despiertos? No tiene sentido. Pero si la Biblia dice, sed sobrios y velad, es porque realmente alguien está durmiéndose espiritualmente hablando. Ahora, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Leamos juntos. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, si usted piensa un poquito en este versículo, Satanás lo primero que hace no es devorarte. Satanás lo que primero intenta hacer es adormecerte. Porque Satanás sabe que si tú te pones vivo y te pones espiritual, Satanás no te va a poder hacer nada porque el Señor está contigo. Pero hermanos, cuando dice ser sobrios y velar, es porque se nos olvida que tenemos un enemigo, se nos olvida que Satanás está al acecho. Entonces, por eso es que la palabra de Dios nos dice que debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque si no lo tenemos, nos vamos a adormecer, y si nos adormecemos, vamos a ser botana para Satanás. Y por eso es que varios cristianos caen en tremendos pecados, porque se durmieron espiritualmente. También el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que se durmieron, les dice, velad, a la verdad del espíritu, velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando un cristiano se empieza a dormir, deja de orar, deja de tener cuidado de su propia carne, deja de tener cuidado de su propio demonio, que no es un diablo ni un demonio, es tu propia carne de la que tienes que tener cuidado. Entonces, cuando no tenemos cuidado de nosotros mismos, uno mismo puede caer en pecados terribles, porque uno está adormilado espiritualmente. Entonces, hermano, quiero preguntarle si usted siente que en algún área de su vida se está empezando a dormir. Si hay insensibilidad, si hay indiferencia. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del adormecimiento espiritual? Fácilmente podemos identificar que cuando estamos adormecidos, permitimos que los necesitados perezcan. En el caso de Jonás, estaba dormido y estaban a punto de perecer los marineros. Entonces el capitán le rogaba que hiciera algo. ¿Y qué estaba haciendo Jonás? Dormir. Hermano, no sé si usted se dé cuenta, pero ¿sabía que Dios le va a pedir cuentas a usted de toda la gente que usted conoció, que le pudo haber hablado de Cristo y que no lo hizo? Estamos conscientes
que si no hablamos por miedo, por alguna cosa que digamos, por ocupaciones, y no le hablamos a la gente de Cristo, el Señor nos va a pedir cuentas de eso. Por eso póngase a pensar, ahora, ¿a quién yo le debo hablar de Cristo? A lo mejor ustedes, alguien que sabe hablar de Cristo, pero el punto no es nada más que sepa, sino que esta semana, que este mes, usted le esté compartiendo de Cristo a alguien, que esté fresquecito, porque hermano, no es posible que usted sepa compartir de Cristo y pase meses sin hablarle de Cristo. Eso significa que usted ya lo sabe, pero ya se durmió. ¿Está conmigo? Y ese es el peligro, hermanos, que una iglesia bendecida se duerma. Mire, los tiempos donde más nos despertamos es cuando estamos en riesgos. Cuando usted está en batallas fuertes, no tiene tiempo para dormirse. Tiene que despertar, ponerse a orar y ponerse en angustia, buscar al Señor. ¿Sabe cuál es el tiempo más peligroso para dormirse? Espiritualmente, cuando todo está bien, cuando las cosas marchan bien. ¿Cuándo es cuando uno se quiere adormecer, hermanos? Cuando uno está relajado, cuando uno ya llega a casa, cansado, luego nos ofrecen una coquita o un café de esos bien ricos, por ahí yo tengo, un cafecito y todo. Ayer estaba empezando a dormir, le puse a mis hijas en el celular y vimos algunos videitos. Estamos ahí los cuatro acostados en la cama y viendo videos. Yo tenía el celular así, yo me estaba durmiendo. Y dentro de mi cerebro, como que alguien me dijo, aguas porque te vas a dar en la nariz con el celular. Y no sé si esto le ha pasado, ¿verdad? Pero como que ya me desperté, ya hasta mi esposa dijo, ya se está durmiendo mi papá. Y ya abrí los ojos. Ya no estaba yo viendo el celular, nada, lo tenía así para que vieran los niños. Pero hermanos, espiritualmente hablando, usted debe tener mucho cuidado porque hay consecuencias. Así como hay consecuencias, y usted sabe que gente al dormirse 30 segundos puede terminar muerto en la carretera. Usted debe de tener mucho cuidado porque su vida cristiana puede irse al borde del precipicio. Su familia se puede destruir en una pequeña locura que usted haga, o algo puede ocurrirle en su vida si usted no está despierto. Y además, hermano, mucha gente que pudo haber sido salva no lo va a hacer porque usted y yo nos dormimos espiritualmente. ¿Cuál es el remedio? ¿Qué hizo despertarse a Jonás? El patrón de la nave. Usted y yo necesitamos un patrón de la nave, alguien que nos despierte. A veces por eso Dios permite problemas en tu vida, para despertarte, para ponerte activo, para ponerte a orar de verdad, para ponerte a regresar y leer tu Biblia, porque ya hace siglos que no la lees. Entonces, hermano, el remedio de Jonás para el adormecimiento espiritual, en primero fue el patrón de la nave, pero luego, hermanos, ¿qué hizo Jonás? Se lo tragó el pez, todavía estaba dormido espiritualmente. No quiso hacer nada, clamó a Dios. No clamó a Dios. ¿Qué prefirió? Pues échale al mar. Pues fue. Entonces los marineros lo avientan al mar. Y Jonás ya estaba en su mente, yo creo que él pensaba, yo prefiero morir, yo no quiero ir a mí ni nada. Imagínense hasta qué punto estaba dormido espiritualmente Jonás, que prefirió mejor morirse en vez de seguir su vida cristiana. Pero Jonás no sabía que Dios preparó un pez especial para él y lo traga, y ahí empieza a sufrir con él porque empieza a ahogarse. No sé si usted se ha ahogado alguna vez o el mar lo ha revolcado, pero es la cosa más horrible que uno puede sentir, porque uno pues puede abrir los ojos, nada más ver pura arena, se está ahogando y no sabe ni dónde está parado porque te está revolcando el mar. De niño a mí me revolcó el mar varias veces y de verdad, a veces nada más yo sentía que alguien me pescaba de la mano y me sacaba, ¿verdad? Como niño. El patrón de la nave. A lo mejor es un problema, o un familiar, o una persona que te hace despertar. Pero hermanos, otra cosa más que yo observo allí es que una vez estando dentro del vientre del pez, yo creo que Jonás se murió. Porque no es posible que una persona pase dentro del vientre de un pez y dentro sin oxígeno por más de 5 o 10 minutos. Yo creo que Jonás murió. Yo creo que él sentía como la desesperación de no tener oxígeno. Y luego dice el libro de Jonás, en el capítulo 2, que sentía las algas enredándose. Las algas estaban dentro del estómago del pez, enredándose en la cabeza y en el cuello y no pudiendo ni siquiera luchar, atado de manos. Y yo creo que él murió. Yo creo que Dios lo resucitó.
por fin, yo creo que en los últimos minutos que tenía el oxígeno, se pone a clamar a Dios y despierta espiritualmente. Y Jonás busca a Dios en oración. Por eso capítulo 2 de Jonás nos habla precisamente: entonces oró Jonás, hasta en ese momento oró Jonás a Jehová su Dios. ¿Desde dónde? Desde el vientre del pez. Hermano, el remedio para adormecerte espiritualmente es que de verdad te pongas a orar, que te pongas a clamar al Señor. Número 2, que te arrepientas de tu pecado, porque tu pecado te está haciendo ser insensible. Y hermanos, usted y yo batallamos contra el pecado todos los días, todas las semanas. Busca a Dios en oración, busca a Dios en arrepentimiento y busca pagarle a Dios lo que le has prometido. Vea Jonás cómo termina, capítulo 2, versículo 9, cómo termina su oración. El versículo 9 es lo último de su oración y quizás de eso, en mi opinión, Jonás muere. Dice el versículo 9: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí, la salvación es de Jehová. Y termina su oración, porque el 10 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Qué le has prometido al Señor que no le has pagado? A veces los cristianos somos prontos en prometer y no cumplir. Cualquier domingo en la mañana, en un momento de emoción, te arrodillas y le dices: Señor, yo te entrego mi vida. Si me entregaste tu vida, ¿por qué no la tienes, Señor, entonces? Señor, ahora sí voy a ponerme a leer mi Biblia. Y luego, Señor, ahora sí voy a dejar este pecado. Y luego, Señor, voy a renunciar a mi música. Y luego, Señor, voy a renunciar a este vicio. Y luego, ¿quieres despertarte espiritualmente? Cumple lo que le prometiste, Señor. Solamente tú sabes. Alguien dijo que si quisiéramos un avivamiento espiritual, no tendríamos que hacer nuevos votos o nuevas promesas al Señor. Si quisiéramos un avivamiento espiritual, quizás lo único que necesitaríamos hacer es cumplir lo que le prometimos. Mis hermanos, yo creo que necesitamos avivarnos espiritualmente. No estoy diciendo que nuestra iglesia sea la peor de todas, pero yo creo que empieza el adormecimiento espiritual y empiezan los ataques. Yo ya hoy tengo varios problemas que tengo que resolver en la semana. Yo ya tengo 5 o 6 peticiones que puse en mi celular de cosas muy serias y muy difíciles que me preocupan en mi corazón. Entonces otra vez Satanás está volviéndonos a atacar y es importante que usted se despierte y se ponga a orar y se ponga fuerte. No se adormezca, hermana, no se adormezca, hermano. Póngase viva, póngase vivo. Porque tenemos un buen Dios, pero tenemos un enemigo que no ha de subestimarse, hermanos. Entonces, búscalo en oración, búscalo en arrepentimiento y búscalo en pagar a Dios lo que le prometiste. Hermano, yo no le voy a pedir ahorita que en el altar usted se comprometa con Dios a hacer algo. Simplemente quizás le tenga que decir: recuerde algo que no le ha cumplido a su Señor y ya hágalo esta semana. Porque el Señor fue digno de ese voto que hicimos, fue digno de lo que le prometimos, pero entonces ¿por qué no lo hicimos? Porque Satanás desvió nuestros pensamientos, desvió nuestra mente, desvió nuestra vida. Me acuerdo cuando estaba muy joven y amaba al Señor emocionado, había veces que una predicación me llegaba tanto que yo decía: llegando a mi casa voy a leer mi Biblia, Señor, no la he leído, pero voy a leer mi Biblia. Llegando a mi casa, lo primero que voy a hacer es leer mi Biblia. Y se lo prometí. ¿Cuántas veces terminaba el servicio? Pues ya, que sigue de la vida, llega a la casa y se me olvida. Satanás te distrae. Los ataques más fuertes de Satanás muchas veces no son los directos, son los que te distraen de lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, despertémonos espiritualmente, mis hermanos, porque tu familia necesita que tú estés despierta, que tú estés despierto. Tu iglesia necesita que tú estés despierto. Yo estoy orando y pidiéndole a Dios que nos dé 20 ganadores de almas. Yo creo que no sería mucho pedir si tenemos 120 personas en la iglesia, ¿no cree usted?
¿Le oye bien? Ya, si yo le pido 150 ganadores de almas, creo que voy a exagerar, porque no hay ni siquiera 150 en la iglesia. Pero yo creo que sí le puedo pedir al Señor 20 ganadores de almas. Mis hermanos, necesitamos levantarnos. Hay gente pereciendo llenos al infierno y nosotros no lo estamos alcanzando. Hay gente con un montón de vicios y problemas que necesita ayuda del Señor y no les estamos ayudando. Hay a tu familia. Hoy hablamos de un tema muy importante en la mañana, de tener mucho cuidado con la ideología que está promoviéndose, y lastimosamente a veces ni siquiera estamos enterados. Hermanos, a veces la vida del cristiano fue ardiente. Pero hay una frase que a mí me llegó mucho en mi corazón. Hay un autor cristiano que se llama Leonardo Ravenhill, y él escribe un libro chiquito que se llama ¿Por qué no viene el avivamiento? Y él decía que muchas veces donde había fuego, hoy hay cenizas. Y cuando yo leí eso, yo en mi corazón decía, sí, porque yo llegué a estar ardiente por mi Señor. Y cuando yo leí eso, yo dije, sí, mi vida tiene solo cenizas de lo que fue mi amor por el Señor. Y hermano, hermana, tal vez usted en su corazón solamente sabe si está avivado espiritualmente o adormecido espiritualmente. Hay algunos jóvenes aquí. Jóvenes, tú siendo joven, es para que tú te desvivas por tu Señor y darle toda tu vida al Señor. Varones, es como para que como varones nos pongamos las pilas y te portes como un varón espiritual líder de tu familia. A veces nos dormimos espiritualmente. ¿Por qué no se hace el devocional en la casa? Pues porque no leemos nuestra Biblia nosotros mismos. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no cuidamos a nuestros hijos? Porque nosotros mismos no nos cuidamos. Entonces el adormecimiento espiritual es algo que Satanás empieza a hacer en nosotros antes de atacarnos vulgar y directamente, hermanos. Por eso necesitamos cuidar más el adormecimiento que los ataques directos de Satanás. Porque si usted está de pie espiritualmente y le llega un trancazo de Satanás, usted lo va a poder esquivar. Pero si usted está dormido, Satanás le va a dar con todo. No va a poner ni las manos. Por eso cuando hay un accidente en autobús, se ha fijado que muchos choferes son, en accidentes muy graves, los choferes son los que sobreviven. ¿Sabe por qué? Porque está despierto. Bueno, si es que está despierto. Pero a la gente a la que peor le va en un accidente es la que está dormida, porque ni las manos meten. Y eso es lo que puede pasar en nuestra vida espiritual. Si tú no estás orando, no estás despierto, si no estás atento, si no estás pensando en tu vida espiritual y en tu familia, y estás anhelando servirle más y amarle y vivir esta semana bien entregado, diligente a tu trabajo, como dice el versículo de Proverbios, ¿verdad? El perezoso desea y nada alcanza, más el alma de los diligentes será prosperada. Y usted dice, me voy a poner las pilas, le voy a echar ganas en mi vida y en la familia, y le voy a echar ganas en mi vida espiritual. Y si usted no siente así, usted está dormido espiritualmente. Porque mañana lunes está esperando un montón de cosas que le van a llover en su vida. Por eso necesitamos despertarnos espiritualmente, hermanos. Y si hay adormecimiento en su corazón, la palabra que a mí me resonó mucho en mi corazón es la palabra que todo mundo le dijo a Jonás. ¿Cuál fue la palabra que Dios le dijo a Jonás? La misma que le repitió el patrón de la nave y la misma que Dios le repitió en Jonás capítulo 3. ¿Cuál es esa palabra? Vea el versículo 2. Jonás 1:2. Levántate. Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate. Y luego el capítulo número 3, versículo 2, empieza diciendo, levántate. Levántate de las cenizas, levántate del adormecimiento, levántate de esas promesas que no le has cumplido y ponte las pilas, hermano, y de verdad busca hacer algo para tu Señor esta semana. A lo mejor hace tiempo que no te pones a orar, hace tiempo que no te puedes leer tu Biblia, hace tiempo que no vas a ganar almas, hace tiempo que no sirves ni haces nada en la iglesia. Ponte las pilas y haz algo. ¿O qué estás esperando? Que llegue la tormenta, que te traiga un pez.
Si ya está empezando a adormecerse, despierta en el Señor, levántese y hagamos algo para nuestro Dios. Haga lo que tenga que hacer, pero despiértese. Yo me acuerdo hace unos años en el colegio bíblico, había muchos que trabajaban hasta de noche. Y en la clase de las 7 de la mañana, pues casi todos estaban dormidos. Pero había unos jóvenes que a mí me sorprendían, porque ellos habían trabajado de noche y estaban en la clase de doctrina, imagínense, pesada, ¿verdad?, para la mente. Y lo que hacían es se paraban y se iban hasta atrás y se quedaban parados escuchando la clase. Y yo al principio no entendía, hasta se me hacía como una falta de respeto. Pero después entendí, no, este hermano está luchando por estar despierto. Prefirió pararse hasta atrás y a ver qué hacía para quedarse despierto. Y yo a varios hermanos de la iglesia le he dicho, si usted está cansado de la predicación, a mí no me molesta que se vaya hasta atrás y se quede parado escuchando. Y algunos, bueno, los he visto que lo han hecho. Más vale quedarme parado y escuchar, que me canse, que me duerma y que pierda la bendición de Dios a predicar la palabra de Dios. Pero hermanos, qué bendición que ellos hacían, estos estudiantes, eso de pararse hasta atrás, escuchar y se paraban. Toda la clase quedaban parados. Ellos voluntariamente lo hacían porque querían estar despiertos. Sé lo que tengan que hacer, bueno, hágalo, pero estamos despiertos para nuestro Dios, para nuestra familia, para nuestra vida espiritual. La iglesia necesita avivarse. Y Dios ya nos ha bendecido mucho. Yo he dicho varias veces que este año en la iglesia Jico ha sido el año más tremendo que jamás ha tenido nuestra iglesia Jico. Pero hermanos, en medio de tanta bendición, aguas, podríamos dormirnos y Satanás podría atacar tu vida. Podrías terminar muy mal. Satanás podría devorar a uno que otro en nuestra iglesia y tenemos que poner atención. ¿Okay? Vamos a ponernos en pie y vamos a orar, hermanos. Señor, despiértanos espiritualmente, ayúdanos a estar activos mentalmente y espiritualmente. Si hubiera alguien que siente que se ha adormilado espiritualmente, te ruego que tú le muestres qué acciones tiene que tomar hoy, qué acciones tiene que tomar en la semana, qué promesas tiene que cumplir para despertar espiritualmente, Señor. Quita el adormecimiento de nuestro corazón y avívanos en la fe y ayúdanos a hacer más para tu obra. Y así como estamos con ojos cerrados, hermana, ¿quién de ustedes siente que hay un poco de adormecimiento espiritual en su vida? ¿Por qué no se arrodilla y le dice, Señor, ayúdame en el adormecimiento? Ya varios hermanos levantaron su mano. ¿Quién más dice, yo siento que la verdad me estoy adormeciendo? ¿Por qué no se pone a orar y le dice, veo tu mano, hermano? ¿Por qué no le decimos, Señor, ayúdanos? Yo no quiero dormirme espiritualmente, no quiero ser un Jonás, no quiero estar de dormilón, quiero despertar en mi vida espiritual. Ayúdame, Señor. A lo mejor usted tiene poco en la iglesia, a lo mejor usted tiene mucho en la iglesia. Igualmente es peligroso para los que tenemos más tiempo en la iglesia el adormecernos, que te acostumbres a los servicios, que te acostumbres a la predicación y ora a Dios que Él te ayude a despertar espiritualmente, que tú y tu familia le echen muchas ganas y que tú le pagues a Dios los votos que le prometiste hace un año, hace un mes, la semana pasada, que le prometiste algo y no lo cumpliste, o lo que le prometiste hace años y no le has dado tu vida que se la prometiste. Le dijiste que ibas a hacer algo y no lo hiciste. ¿Por qué no le dices, Señor, dame las fuerzas, yo quiero avivarme y voy a empezar en oración, en arrepentimiento y pagando lo que le debo al Señor? Despierte, mi hermano, despertemos en nuestro Dios. Y si hubiese alguien que no está seguro de ir al cielo, es muy buena ocasión para recibir a Cristo como su Salvador personal. Habría alguien que no ha invitado a Cristo a su corazón y le ha recibido de verdad en su corazón. Quizás no está seguro de ir al cielo, entonces necesita recibir al Señor Jesucristo. Y si hubiera alguien que desea recibir a Cristo, hazlo en este momento. Ya no te esperes a llegar a tu casa, no te esperes al siguiente domingo, ya recíbele en tu corazón. ¿Hay alguien así? Podría levantar su mano. Yo quiero orar por usted, yo quiero orar por ti. ¿Alguien que necesita recibir a Cristo en su corazón? ¿Alguien? Señor, yo reconozco que yo mismo me he adormecido en algunos momentos
Yo necesito que avives mi corazón, y también el de tu iglesia Jico y el de mis hermanos que tú les mostraste que están empezando a tener un poco de adormecimiento. Ayúdalos a despertar en su fe y avivarse en tus caminos. Señor, ayúdanos en estas decisiones que estamos tomando, te lo suplico, y bendice cada decisión tomada. Te lo rogamos en Cristo Jesús.